Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Les doy la bienvenida a la tercera unidad. Esta unidad pues la iniciamos en la semana del 15 al 19 de junio y los temas que vamos a ver son los siguientes. Raíces griegas y latinas y la oración. Esos son los dos temas que vamos a ver en esta semana. Vamos a empezar con raíces griegas y latinas. Acuérdense que dentro del idioma español tenemos muchas palabras, pues obviamente la mayoría de ellas son latinas, ¿verdad? Eh, Cuando los españoles vinieron acá a conquistar estas tierras, empezaron a castellanizar a nuestros ancestros los mayas. Y pues ellos introdujeron el latín acá a estas tierras y pues constantemente, poco a poco, pues empezó a darse el idioma español, a difundirse el idioma español acá en estas tierras, ¿verdad? Entonces, el concepto grecolatino viene inmerso acá en estas palabras, ya que pues el latín se mezcla también con palabras de Grecia, ¿verdad? Palabras griegas, formando así lo que es la castellanización, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en la diapositiva tenemos unos ejemplos de palabras griegas o prefijos griegos con prefijos o raíces latinas, ¿verdad? Para que nosotros vayamos conociendo e identificando algunas palabras que pronunciamos, que hemos escuchado o que hemos escrito en los diferentes textos y sepamos, ¿verdad?, de que pues ciertas palabras tienen raíces griegas y ciertas palabras tienen raíces latinas. Van a haber algunas palabras pues que están en los dos ejemplos que les muestro acá. Estas pues se manejan de la misma manera, ya que recuerden que tenemos la fusión de Grecia y latín junto, pues formó la palabra greco-latín, ¿verdad? Y pues no hay ningún problema en que esté acá en griego o que esté aquí en latino, como es el caso del agro, que ahorita lo vamos a trabajar, a ver, perdón. Entonces, unos ejemplos que les muestro acá son, por ejemplo, prefijos acro, adeno, agro, alo. Cada uno de ellos pues tiene su significado. Agro significa elevado, adeno glándula, agro campo, alo otro. ¿Qué ejemplos nos muestran acá? Acrofobia, adenoide, agrícola y alópata, ¿verdad? Estas palabras pues son manejadas en nuestro idioma español y son palabras griegas, utilizadas como prefijos. Las raíces latinas tenemos acá aquam, agro, anima, auditus, bellum, bene, corpus. Acá tenemos el significado de cada raíz: agua, campo, alma, oído, etcétera, y un ejemplo de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, como les decía, la palabra agro la tenemos tanto en latino como en griego, ¿verdad? Estas pues son palabras que nosotros vemos ya sea en textos, cuando leemos textos o cuando escribimos algún texto, también las utilizamos. Y pues lo que ha sucedido con la mayoría de ellas es de que ha perdido su forma de ser, ¿verdad? Gracias a la introducción de neologismos y de extranjerismos al idioma español. Esto pues ha cambiado mucho la forma en cómo nosotros comunicamos ciertas palabras. Hemos cambiado muchas palabras en español a pues estos tipos de palabras, ¿verdad? Y pues mayormente se ha estado distorsionando en nuestro idioma español por los neologismos y los extranjerismos, ¿sí?
Entonces, este tema ustedes lo tienen en la página número 82 y en la página 83 tienen ejemplos, más ejemplos de raíces griegas y raíces latinas. Esto es para que ustedes conozcan el origen de ciertas palabras, que pues en la actualidad hay algunas que no han sufrido mayor cambio, todavía las utilizamos a como fue su origen, ¿verdad? Entonces, esto es con relación al tema de las raíces griegas y las raíces latinas. Seguidamente tenemos el tema de la oración. Recuérdense que este tema pues ha sido un tema que hemos venido viendo desde que estamos en la primaria y pues no podemos dejar de verlo porque es algo que está inmerso en nuestra conversación, en nuestra escritura y pues en cada uno de los distintos textos o frases que nosotros vemos a nuestro alrededor compuestas por la oración. Entonces, ¿qué es la oración? Es la unidad de la lengua que se utiliza para construir un mensaje. ¿Cuáles son las características que presenta la oración? Presenta unidad de sentido, entonación propia e independencia sintáctica. Estas características son muy importantes identificarlas, ya que pues, la oración tiene unidad de sentido porque a la hora de redactar una oración debe tener coherencia, ¿verdad? Debe tener coherencia y también tener en mente que la oración posee ciertos elementos sintácticos, ¿verdad? Dentro de la oración, pues no solo encontramos oraciones compuestas en las cuales podamos identificar todos los elementos sintácticos, sino que también existen clases y tipos de oraciones que vamos a ver posteriormente. Luego, dentro de otra característica está la entonación propia. Yo les he recalcado mucho que a la hora de que leemos un texto y nos encontramos con una frase o una oración encerrada entre signos de interrogación o de admiración, debemos hacer la entonación debida, porque es una característica que presenta la oración. Si la oración está entre signos de interrogación, representa una pregunta. Si la oración está entre signos de admiración, representa una exclamación. Y pues esas oraciones tienen una entonación a la hora de leerlas, ¿verdad? Luego tenemos la independencia sintáctica. Esto se refiere a cada uno de los elementos sintácticos que compone la oración, ¿verdad? Y que pues al juntar estos elementos sintácticos llamados también en categorías gramaticales, pues hacemos la estructura de la oración con sentido completo. Como ejemplo de ello tenemos acá, los niños juegan en el campo. Esta oración podemos clasificarla como una oración simple o podemos clasificarla también como una oración afirmativa, ¿sí? Otra oración acá tenemos ¿cómo te llamas? Está encerrada entre signos de interrogación, la entonación de vida, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y tenemos acá la otra oración que está entre signos de admiración. ¿Y cómo debemos debemos realizar la entonación? Quisiera un helado de chocolate, ¿verdad? Cuando nosotros expresamos un deseo. Seguimos con la clasificación de las oraciones. Las oraciones se clasifican en unimembres y bimembres. Las oraciones unimembres son las que no admiten división en sujeto y predicado, ¿verdad? Es una frase corta, una expresión que nosotros realizamos. En este caso los ejemplos, pues, hace frío, ayer llovió fuerte, hola, ¿verdad? Entonces estas expresiones, si se dan cuenta, pues no podemos evidenciar un sujeto, un predicado, etcétera, etcétera, para poder separar. Por eso se le denomina oraciones unimembres.
La siguiente clasificación es oración bimembre. Acá pues sí son aquellas oraciones que las separamos en sujeto y predicado. Los ejemplos que les comparto acá son: Guatemala tiene muchos volcanes. Los equipos están listos para participar. Entonces acá les presento con rojo el sujeto y el predicado, ¿verdad? Señalando cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Pasamos ahora al sujeto expreso y el sujeto tácito. El sujeto expreso se refiere a que cuando nosotros escribimos la oración, aparece el sujeto, ¿sí? Lo podemos ver. Entonces, en este caso, el ejemplo que tenemos es: las mariposas vuelan hacia el sur, ¿sí? ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de las mariposas y está explícito, ¿verdad? Está presente el sujeto, por eso se le llama sujeto expreso. Y luego tenemos acá el sujeto tácito. Acá las oraciones dicen: fuimos a comprar verduras, ¿verdad? Es tácito porque no aparece, también se le llama sujeto omitido, tácito u omitido, ¿verdad? Entonces, fuimos a comprar verduras. ¿Quiénes? Obviamente nosotros, ¿verdad? Es el sujeto tácito. Caminaron hacia el norte. ¿Quiénes? Ellos. Es el sujeto tácito que está omitido. Vamos a entrar ahora a lo que es la focalización temática. Dice que es la alteración del orden natural de una oración y se realiza cuando el emisor desea resaltar algo importante de la oración, colocándolo en primer lugar. Por ejemplo, ¿verdad? Acá la focalización temática es cuando nosotros invertimos la oración, pero esta oración no pierde el sentido completo. Acá tenemos entonces ejemplo de ello. Oración organizada habitualmente. Sor Juana de Maldonado escribía en la soledad del convento. Nuestro sujeto es Sor Juana de Maldonado, es el nombre, ¿verdad?, de la persona de quien se está hablando en la oración. ¿Qué realizó Sor Juana? Dice que escribía en la soledad del convento. Para formar la focalización temática, dice que es una idea que nosotros queremos resaltar y la colocamos en primer lugar. En este caso, entonces, lo que colocamos al principio fue en la soledad del convento, que fue lo que quisimos resaltar. Sor Juana de Maldonado escribir, ¿verdad? Esta sería entonces nuestra focalización temática. Otro ejemplo tenemos acá: los turistas visitan un lugar llamado Antigua Guatemala. Entonces, acá podemos utilizar ciertas palabras para poderle dar un poquito más de coherencia a la oración, pero no cambiando lo demás, ¿verdad? Entonces, en este caso agregamos algunos elementos sintácticos. Ustedes se pueden dar cuenta acá, yo quise resaltar aquí Antigua Guatemala. Entonces coloqué un lugar llamado Antigua Guatemala es visitado por los turistas, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, se cambió un poquito el orden de la oración. Agregamos el verbo es, pero la idea sigue siendo la misma, ¿verdad? Y nuestra focalización temática, pues es lo que yo quise resaltar de la oración original, ¿verdad? Que fue llamado Antigua Guatemala, un lugar llamado Antigua Guatemala. Esta es parte de la focalización temática. Y por último, tenemos los diferentes tipos de oraciones. Acá tenemos las enunciativas, las interrogativas, las imperativas, las admirativas y las desiderativas. Entonces, en las enunciativas tenemos
Por ejemplo, mañana se realizará el examen. Y es un anuncio que nosotros realizamos. Es una afirmación que nosotros queremos dar. Y pues acá está el ejemplo. En las oraciones interrogativas, obviamente una pregunta. En las imperativas es una orden o un ruego. En las admirativas es pues una frase de exclamación o de admiración. Y en las desiderativas vamos a expresar un deseo o una solicitud. Entonces acá tenemos los ejemplos correspondientes a cada una de esos tipos de oraciones. Acá finalizamos entonces con la explicación de estos dos temas. La hoja de trabajo pues siempre la subimos al Classroom. Ahí están las instrucciones de lo que ustedes tienen que realizar con cada uno de estos temas. Y si ustedes tuvieran cualquier duda, pues ya saben que los días jueves en nuestro Zoom, pues vamos a resolver cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la hoja de trabajo. Y también están las páginas del libro para que ustedes lean los temas. Están en la página 82 y en la página 84 si tuvieran alguna duda y quieren pues afianzarse con los temas en el libro, ¿verdad? Aparte de esta explicación. Esto es todo, chicos. Entonces, nos vemos a la próxima. Se me cuidan. Fue un gusto saludar.